pasaría si el mal se manifestara sin límites? ¿Y si un pueblo entero cayera bajo la oscuridad de espíritus inmundos? Esto no es ficción. Ocurrió. En una región olvidada, al otro lado del mar de Galilea, hombres y mujeres vivían en tormento. No podían dormir. No podían vivir en paz. Algunos gritaban en las tumbas, otros se herían a sí mismos. Era una tierra poseída, un infierno sobre la tierra. Los demonios no se ocultaban, se manifestaban. Pero entonces, Él llegó, sin espadas, sin ejército, solo con su palabra. Su presencia hizo temblar el infierno. Y lo que sucedió después cambió la historia para siempre. Esta es la historia del día en que Jesús se enfrentó a un ejército de demonios. Y aunque los evangelios nos cuentan solo una parte, hoy descubrirás cómo ese encuentro fue mucho más poderoso de lo que imaginamos. ¿Quiénes eran esos demonios? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Y qué vio Jesús en ese hombre poseído que otros solo veían como una bestia salvaje? Esta es más que una historia, es una revelación. Antes de que Jesús pisara esa región, el infierno ya se había establecido. No era solo un hombre endemoniado, era una comunidad entera bajo la opresión directa del reino de las tinieblas. El valle de Gadara era oscuro, no por falta de luz solar, sino por la atmósfera espiritual que lo cubría como una nube pesada. Las familias vivían con miedo. Las puertas se cerraban temprano. Nadie salía después del atardecer. Los perros aullaban sin razón. Las luces temblaban. Los niños no podían dormir. Tenían sueños con seres de ojos vacíos. Los más pequeños hablaban con amigos imaginarios que sabían cosas que no deberían saber. Las mujeres decían escuchar voces mientras cocinaban. Voces que susurraban cosas terribles. Un padre de familia desapareció tras romper todos los muebles de su casa y gritar: ¡No soy yo! Encontraron su cuerpo en el río. Su rostro estaba desfigurado por el terror. Otros intentaron suicidarse. Algunos lo lograron. Todo eso ocurría, y nadie hablaba de ello, porque todos sabían que algo gobernaba ese lugar. Y en medio de todo, Él, el hombre de las tumbas, había sido un padre, un hermano, un hijo. Ahora era una bestia humana. Vagaba desnudo, cubierto de sangre y tierra. Su mirada era vacía, pero sus ojos estaban siempre abiertos, como si no pudiera cerrar los párpados. Algunos decían que se le escuchaba dialogar con muchas voces. A veces hablaban en idiomas que nadie entendía. Lo habían atado muchas veces. Los soldados, los vecinos, incluso su propia familia. Pero rompía las cadenas. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y heridas frescas. Y cuando gritaba, no era una sola voz. Era como si hablaran muchos a la vez. Gritaban antes de que nadie se acercara, porque ellos sabían que alguien más grande venía. Pero mientras eso ocurría, el pueblo sufría. La economía se desplomó, el comercio desapareció. Nadie quería entrar o salir de Gadara. Las enfermedades aumentaron. Fiebres inexplicables, abortos espontáneos, muertes repentinas. Las discusiones familiares se volvieron peleas violentas. La religión fue abandonada. Los templos estaban vacíos. Los rollos de la ley estaban cubiertos de polvo. Un anciano sacerdote que aún creía decía: Esta tierra está bajo maldición, y solo el Santo de Dios podrá liberarla. Lo llamaban loco, pero él persistía. Cuando Él venga, las tinieblas no resistirán. La gente se reía, pero por dentro deseaban que fuera verdad, porque todos sabían que lo que vivían no era normal. Había niñas que hablaban con la mujer sin rostro. Un niño de 8 años decía que un hombre con cuernos se sentaba al pie de su cama cada noche. Una madre confesó haber querido ahogar a su bebé sin saber por qué. Hombres veían sombras en el campo.
Vacas morían con los ojos abiertos y bocas deformadas. Y en lo profundo del monte, la risa del endemoniado sonaba como un eco demoníaco, burlón. Los animales huían, las aves ya no cantaban. Los sueños de los hombres se convertían en pesadillas. Las casas eran frías incluso al mediodía. Todo era parte del dominio. Un dominio silencioso pero brutal. Un gobierno de las tinieblas que no necesitaba tronos ni ejércitos visibles, porque ya controlaban las mentes, ya influían en las emociones, ya manipulaban las decisiones. Lo más aterrador es que nadie luchaba. Todos lo aceptaban como parte de la vida. Pero en los cielos, algo se preparaba. La batalla ya estaba escrita. Y aunque ese lugar parecía olvidado, Jesús no se había olvidado de ellos. Él cruzó el mar en medio de una tormenta provocada por el enemigo para evitar que llegara. La tormenta fue brutal. Las olas golpeaban con furia. El viento gritaba como una bestia herida. Los discípulos pensaron que morirían, pero Jesús dormía. En medio del caos, el príncipe de paz reposaba, porque ni el mar, ni el viento, ni los demonios tienen poder sobre él. Cuando despertó, no gritó, no se alteró, solo habló. ¡Calla! ¡Enmudece! ¡No digas ni una palabra! Y el mar obedeció. No fue una casualidad. Esa tormenta no era natural. Fue un último intento del enemigo para frenar lo inevitable. Pero nada puede detener a Jesús. Al llegar a tierra, todo se detuvo. El cielo se abrió. La atmósfera cambió. Era como si el mundo espiritual guardara silencio. Los discípulos no lo sabían aún, pero habían pisado territorio enemigo. En las cuevas, el endemoniado se estremeció. Las voces dentro de él chillaron, se revolcaron, empezaron a clamar. Él viene. Está aquí. No es nuestro tiempo. El hombre cayó al suelo, gritando con furia. Su cuerpo se retorcía, su boca maldecía, y sin pensarlo, corrió hacia Jesús. No fue un ataque, fue una rendición forzada, porque cuando el Hijo de Dios aparece, toda rodilla se dobla, incluso la de los demonios. Nadie lo detuvo, ni los discípulos, ni los soldados, porque sabían que Jesús no necesitaba defensa. El endemoniado llegó, cayó de rodillas y gritó con voz mezclada. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Jesús lo miró, no con miedo, no con desprecio, con compasión, porque donde todos veían un monstruo, él veía un alma cautiva. Dime, ¿cómo te llamas? Tranquilo. Preguntó Jesús. La respuesta vino con ecos múltiples. Legión, porque somos muchos. Era cierto. Una legión romana podía tener entre 4.000 y 6.000 soldados. Así de lleno estaba ese hombre. Así de profundo era su tormento. Y aún así, Jesús no retrocedió. Él no ve la cantidad de demonios. Él ve la intención del Padre. Y el plan de Dios era liberar, no huir. El hombre, controlado por los demonios, se retorcía. Los discípulos estaban impactados. Nadie había visto algo así. Pero Jesús estaba tranquilo, porque el poder que estaba en él era mayor que el que estaba en ese hombre, y los demonios lo sabían. Te lo rogamos, no nos envíes fuera del país. Déjanos entrar en los cerdos. ¿Por qué pedían eso? Porque sabían que Jesús tenía poder para enviarlos al abismo, al tormento eterno. Incluso en rebeldía, ellos reconocían su autoridad. Y ahí estaba Jesús, en medio de tierra maldita, frente a un ejército invisible, solo pero imparable. El Hijo del Hombre había llegado.
y ni una legión de demonios era suficiente para detenerlo. En unos segundos, Jesús haría algo que mostraría a todos que ni miles de demonios pueden resistir su voluntad. El pueblo se acercaba más. Nadie hablaba, nadie entendía, pero todos sabían que estaban presenciando algo sagrado. Jesús, el maestro de Galilea, estaba allí no como maestro, sino como rey, como libertador, como el cumplimiento de Isaías 61 que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos». Y ese día, en esa tierra maldita, esa palabra se cumplía. Nadie podía verlo, pero en el mundo invisible, las cadenas empezaban a caer. El hombre poseído convulsionaba. Las voces salían al mismo tiempo. Algunas lloraban, otras insultaban, otras suplicaban. El pueblo, paralizado, no podía apartar la vista. Jesús no levantó la voz, solo dijo: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y fue como una explosión. El cuerpo del hombre cayó al suelo. Las piedras alrededor temblaron. La legión chilló. Gritaban desde lo profundo del alma humana que habían corrompido. ¡No nos eches fuera! ¡Déjanos entrar en los cerdos! Jesús guardó silencio por unos segundos. No porque dudara, sino porque su autoridad no necesitaba prisa. Y en ese instante, el hombre se arqueó hacia atrás, como si algo saliera disparado de su interior. Más de 2000 demonios abandonaron ese cuerpo y entraron en una piara de cerdos cercana. Los animales enloquecieron. Chillaban, corrían, se golpeaban y sin razón aparente, se lanzaron al mar. Todo el pueblo lo vio. El mar, que antes se había calmado por la voz de Jesús, ahora tragaba los cuerpos de los cerdos, símbolo de la impureza expulsada. La tierra quedó en silencio. Y en el suelo, el hombre, ahora en paz, miraba a Jesús con lágrimas. Era él otra vez. Por primera vez en años, era él mismo. No había voces, no había odio, no había confusión, solo paz. Los discípulos no sabían qué decir. Algunos lloraban, otros solo se arrodillaron, porque sabían que acababan de ver algo que solo Dios podía hacer. El hombre se levantó lentamente, su cuerpo débil, pero su alma libre. Jesús lo abrazó, no como a un extraño, sino como a un hijo que había vuelto a casa. Pero ahí no terminó la confrontación. En el mundo espiritual, los demonios expulsados gritaban mientras se hundían con los cerdos. Maldecían, blasfemaban. Pero el cielo no respondió con ira, sino con justicia, porque el juicio ya había comenzado. El sacerdote del pueblo cayó de rodillas al ver al hombre liberado. Este es el que fue poseído, pero ahora está libre. Algunos huyeron, otros se postraron. Muchos lloraban sin entender por qué. El hombre empezó a hablar con claridad. Recuerdo cuando empecé a escuchar voces, cuando empecé a odiar sin razón, cuando dejé de orar. Recuerdo que mis padres me enseñaban la palabra, pero yo me alejé. Fui a lugares que no debía. Abrí puertas que no entendía. Pero hoy estoy libre. Libre al fin. Y así fue. La historia del endemoniado gadareno transformó ciudades. Porque donde hubo muerte, ahora hay testimonio. Donde hubo gritos, ahora hay alabanza. Donde habitó una legión, ahora habita el Espíritu Santo. Y todo eso porque Jesús confrontó al infierno y venció sin levantar un dedo. La verdadera guerra fue interna, pero el triunfo fue eterno. El día después fue diferente. El sol brillaba con más fuerza. El aire era limpio. Los árboles parecían reverdecer. El hombre, aquel que vivía entre los muertos, ahora caminaba por la aldea con ropa limpia, en su juicio cabal. Algunos lo miraban con miedo, otros con asombro, pero él solo sonreía. No hablaba mucho,
Solo decía una frase una y otra vez. Jesús me liberó de esta oscuridad. Las madres lo miraban en silencio. Los niños, antes temerosos, se le acercaban con curiosidad. El sacerdote lloraba al verlo pasar, porque sabían que estaban viendo un milagro viviente. El pueblo volvió a la vida. Las personas regresaron a las calles. Los mercados se abrieron, las risas volvieron. El mal se había ido, y aunque no todos comprendían lo que había sucedido, todos sentían que algo eterno había tocado su tierra. Esa región nunca volvió a ser la misma. Y el hombre no solo fue libre, fue un mensajero, un testigo, una voz que decía: Si Él me liberó a mí, también puede liberarte a ti. Cuando enseñaba, los corazones se encendían. Los ancianos quedaban en silencio. Los niños se quedaban quietos. Su enseñanza no solo informaba, transformaba. Pero entre la multitud, algo oculto se agitaba. Un hombre. Nadie sabía su nombre. Parecía normal. Se sentaba, escuchaba, respondía como los demás. Pero dentro de él vivía un enemigo, un espíritu inmundo. Y cuando la palabra verdadera entró a ese lugar, el demonio no pudo ocultarse más. De pronto, en medio del silencio de la enseñanza, un grito rasgó el ambiente. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Todos se congelaron. ¿Quién gritaba así? ¿Y cómo podía saber quién era Jesús? Pero no era el hombre hablando, era el espíritu dentro de él. El reino de las tinieblas temblaba, porque la luz había entrado. Jesús no retrocedió, no lo interrumpió con gritos, solo lo miró, y con voz firme dijo: ¡Cállate y sal de él! No fue un debate, fue una orden divina. Como en Génesis cuando Dios dijo: hágase la luz, así ahora hablaba el mismo Verbo eterno. Y el espíritu inmundo no tuvo opción. El hombre cayó al suelo, retorciéndose. Gritó, sacudido por fuerzas invisibles. Pero luego quedó en silencio y abrió los ojos y respiró como si fuera la primera vez en años. La gente lo miraba, sin palabras. Jesús había demostrado algo que nadie esperaba: autoridad sobre los demonios, incluso dentro del templo. Eso rompía todos los esquemas. Hasta ese momento, muchos creían que la batalla espiritual era solo algo externo, de los endemoniados fuera del pueblo. Marcos dice que todos estaban asombrados y preguntaban entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? No era solo un milagro, era una revelación. Jesús no vino solo a sanar cuerpos, vino a liberar almas. La fama de este acto corrió por toda Galilea, pero más que fama, lo que se propagó fue el temor reverente, porque ahora sabían que había llegado uno mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que todo sistema humano. Jesús bajaba del monte, donde se había transfigurado frente a Pedro, Jacobo y Juan. Venía de estar en gloria y regresaba al caos. En la base del monte, la escena era un desastre. Un grupo de discípulos rodeados, fariseos discutiendo, curiosos gritando, y en el centro, un padre con los ojos llenos de lágrimas. A su lado, un muchacho retorciéndose en el suelo, convulsiones, espuma en la boca, su cuerpo golpeando la tierra. Maestro, ayúdeme, se lo suplico. Traje a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar. Lo sacude, lo lanza al fuego y al agua. Quise que tus discípulos lo liberaran, pero no pudieron. Jesús se detuvo, miró a sus discípulos, luego al pueblo, luego al cielo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Se acercó al niño. El espíritu lo reconoció al instante.
El cuerpo del joven se sacudió con violencia. Cayó al suelo, se revolcaba y echaba espuma. ¿Desde cuándo le pasa esto? Dime, por favor. Desde que era niño, a veces lo lanza al fuego, otras al agua, quiere matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión, ayúdanos. Jesús lo miró con intensidad. ¿Si puedes? Todo es posible para el que cree. El hombre cayó de rodillas y dijo: Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Su clamor fue honesto, no perfecto. No tenía fe completa, pero tenía desesperación. Y a veces, eso basta para mover a Dios. Jesús se volvió al niño. El espíritu gritó. Todos retrocedieron, pero Jesús no. Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no regreses jamás. El niño convulsionó una última vez. Luego, quedó inmóvil. Gritó la gente. Pero Jesús extendió su mano, lo levantó, y el niño abrió los ojos. Respiró profundo. Miró a su padre, y por primera vez, habló. El padre se derrumbó en sus brazos. El pueblo quedó en silencio. Jesús había hecho lo imposible, otra vez. Más tarde, en privado, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús respondió con una frase que aún hoy desafía a todo creyente. Este género no sale sino con oración y ayuno. No era falta de fórmula, era falta de profundidad. Algunos demonios no responden a gritos, ni a autoridad aprendida. Solo huyen ante una vida escondida en Dios. Oración, para conectar con el cielo. Ayuno, para debilitar la carne. Fe, para hablar con convicción. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con rendición total al Padre. Y aquel día, un padre desesperado, un niño atormentado y unos discípulos confundidos. Todos aprendieron que cuando los recursos humanos fallan, el poder de Dios permanece. Los días pasaron, los paisajes cambiaron. Esta vez no fue un hombre poseído en una tumba, ni un niño convulsionando. Fue una madre desesperada. Jesús salió de Galilea y se dirigió a la región de Tiro y Sidón, tierras de gentiles. Quería estar en silencio, pasar inadvertido, pero la luz no se puede esconder bajo un cajón. Una mujer sirofenicia, cananea, extranjera, pagana según los judíos, escuchó que Jesús estaba cerca. Había oído rumores de milagros. Había escuchado que demonios huían con solo una palabra. Y aunque su cultura no entendía al Dios de Israel, su corazón sí entendía el dolor de una hija. Así que corrió. Cayó a los pies de Jesús. Lloraba, suplicaba, gritaba: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús no respondió. Los discípulos se miraron incómodos. Algunos fruncieron el ceño. Pero ella no se iba. No tenía religión correcta. No tenía títulos. No era del pueblo de Israel. Pero tenía algo que mueve el corazón de Dios. Fe insistente. Jesús entonces habló. No con desprecio, sino con una prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Era una frase dura, una metáfora que probaba su fe. Cualquier otro se habría ido, ofendido, derrotado, pero no ella. Con humildad, sin orgullo, sin quejas, respondió: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. En esas palabras había más fe que en muchos sermones, y ahí Jesús sonrió. Grande es tu fe. Por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. Ella se levantó. No vio a Jesús tocar a la niña. No escuchó gritos. No hubo espectáculo. Solo creyó. Volvió a casa. Y allí estaba su hija, tranquila, sentada, en paz, libre, sin que Jesús pusiera un pie en esa casa.
porque la fe de una madre atravesó distancia, cultura y religión, y movió el cielo. Este fue un enfrentamiento sin gritos, una guerra ganada con una sola frase, una victoria sin espectáculo, pero con poder eterno, y también una lección para todos. El poder de Jesús no conoce fronteras. No importa el país, el idioma, el pasado o la religión. Donde hay fe, hay libertad. Y lo que una madre hizo por su hija ese día sigue siendo una historia que habla más fuerte que 1000 sermones. Porque cuando alguien cree de verdad, los demonios no tienen dónde quedarse. Marcos 1:32-34 narra que al anochecer le llevaron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús no los rechazó, no los ignoró. Uno por uno los liberó. Con una sola palabra los espíritus salían. A veces gritaban, otras veces sacudían a la persona, pero ninguno resistía. Mateo 8:16 lo deja claro. Trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Lucas 4:40-41 afirma: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Aún sin que Jesús hablara, los demonios lo reconocían. Gritaban, se sometían, sabían quién era. Jesús los hacía callar y los expulsaba, sin rituales ni fórmulas. Marcos 3:11 dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. En ninguna parte se menciona que un demonio resistiera su autoridad. Y aunque los evangelios destacan unos pocos casos con nombre, los textos bíblicos repiten constantemente: muchos fueron liberados. Era parte del ministerio diario de Jesús. Marcos 6:13 afirma que incluso los discípulos, enviados por él, echaban fuera muchos demonios en su nombre. Esto no era un fenómeno ocasional, era un enfrentamiento continuo entre el reino de Dios y las tinieblas. Jesús no temía a los demonios, nunca pidió permiso, nunca falló. Expulsaba con palabra, sanaba con toque, restauraba con presencia. Los textos no detallan cada historia, pero la Biblia es explícita. Donde él estaba, los endemoniados quedaban libres. Era parte de su identidad como Mesías. Lucas 7:21 dice: sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús vino a predicar, sanar y liberar. Y lo hizo, masivamente, públicamente, constantemente, en ciudades grandes y aldeas pequeñas, en casas, sinagogas, montes y calles. El poder del Hijo de Dios no tuvo límites ni pausas. Fue un ministerio de liberación ininterrumpido hasta el final. Hoy, siglos después, esos testimonios siguen gritando algo eterno. Jesús tiene poder. Su nombre aún hace temblar al infierno. Su presencia aún rompe cadenas. Su palabra aún libera. Y si lo hizo entonces, también puede hacerlo hoy. Si tú o alguien que amas está bajo tormento, opresión, miedo, voces, desesperanza, hay una salida. Su nombre es Jesús. Clama a Él. Cree en Él. Y mira cómo el infierno retrocede otra vez. Gracias por acompañarnos en esta travesía, por el poder liberador del Hijo de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario abajo. Cada historia contada aquí tiene un propósito: que el mundo sepa que Jesús aún reina. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces permanece firme y libre. Dios te bendiga grandemente. Amén.